Hola, estamos hoy en la que para mí es la cita más esperada de toda la semana, nuestra conversación entre mates y cafés de hoy. Eh, Estoy esperando a que lleguen todos nuestros amigos para que demos comienzo a esta conversación, que es, hola Gaby, que es la continuación de la charla que tuvimos la semana pasada en la que no estás con la cuenta de entre mates y cafés. No sé si entras con la tuya. Que no nos pase lo mismo de la vez pasada. Sí, eso perfecto, ¿no? Listo. Ya viene Noé. Hola, Reina. ¿cómo estás? Yo estoy aquí como con como carrasperita, pero no importa. Hola, ¿Cómo Diane. estás? Bueno, ¿cómo estás? No ve cómo va tu trasteo. Oh, agotada. Ay, sí, eso es agotadorcísimo, pero bueno, es por una buena causa. Tal, tal cual. Están siendo intensos los días, pero bien. Qué bueno. Bueno, entonces, entremos en materia. Nosotros hoy el plan es que continuamos la conversación que dejamos la semana pasada. Entonces, si te parece, hacemos un recorderis un poquito de lo que hablamos la vez pasada y entramos a el tema específico que vamos a ver ahora, que vamos a estar hablando de la alimentación. ¿Parece? Dale. Vale, entonces la vez pasada estuvimos hablando de los conflictos biológicos que generan síntomas en la tiroides. Ya recordemos que cuando nosotros hablamos de las 5 leyes biológicas, nos permiten comprender que todo síntoma, el 100% de los síntomas que nosotros generamos, tanto físicos como emocionales, inclusive comportamentales, que es como los llamamos, eh, a los que en la medicina convencional se conocen como psiquiátricos, siempre es una ley, entonces no importa si lo sabemos o no lo sabemos, si lo conocemos o no lo conocemos, se aplica, es porque hubo una situación que la llamamos un conflicto biológico y que tiene la característica de que son situaciones que son muy estresantes, dramáticas, donde hay algún tipo de sufrimiento, inclusive el peligro de la vida, y de hecho se interpreta como que la supervivencia, pues como que hay peligro, está corriendo peligro en nuestra vida. Eh, no se expresa, generan unas emociones que no se expresan, eh, sin expresión, sin solución aparente en el momento en el que ocurre. O sea, hay una necesidad que queda descubierta, hay una función que se necesita poder ejecutar para cuidar de la vida y no la encuentra, no se encuentra cuál es una forma de desarrollarse. Y me falta una, sin expresión, sin solución, dramática e inesperada. No podemos de ninguna manera prever que esa situación podría pasar, entonces nos toma siempre por sorpresa. Entonces esto pasa en todas las ocasiones y la tiroides pues no es una excepción. Y lo que sucede es que, digamos que yo siempre lo explico de esa manera, pues tratando de que sea lo más fácil para personas que de pronto no quieren, pues para todos, ¿no? Como independientemente de que tanto nos interesa llegar a la información técnica de las leyes, es como que hizo falta desarrollar una función y el cerebro dice como, bueno, ¿quién real o simbólicamente sabría o podría desarrollarla? O sea, o nos ayudaría a gestionar ese estrés. Entonces, cuando digo quién, me refiero a un tejido, a un órgano del cuerpo. Entonces, cuando la tiroides levanta la mano y es la que se esfuerza y es la que ayuda como a gestionar ese estrés, es en situaciones en las que es necesario cambiar la velocidad en la que ocurren las cosas, ¿no? O necesito que ocurran mucho más rápido o necesito que ocurran más despacio. ¿Qué decimos que sería un caso real? Es necesario, acuérdense que la tiroides nos gestiona la velocidad de todos los procesos internos en nuestro cuerpo, pero entonces externamente también es necesario ir más rápido. Hay que ir rapidísimo
o inclusive ir más lento para poder protegernos, para poder proteger, salvaguardar nuestra vida. Entonces, cuando hay una necesidad real o simbólica de cambiar la velocidad, de cómo ocurren las cosas, es la tiroides la que nos ayuda a gestionar este tipo de situaciones. Entonces, la semana pasada veíamos que, por ejemplo, en el hipertiroidismo se dan dos situaciones. O necesito actuar más rápido, ir más rápido porque necesito competir, porque quiero adelantarme a los acontecimientos, porque necesito meter muchas cosas, ejecutar muchas cosas en poco tiempo, entonces necesito actuar más rápido. O quisiera que el tiempo pase más rápido para salir de la situación en la que estoy, el presente en el que estoy no me gusta, o tengo mucha ilusión en un futuro que no ha llegado, entonces quiero que eso suceda y estoy tratando de que el tiempo pase súper rápido. La otra, que es el hipotiroidismo, tiene que ver con lo contrario, y es cuando necesitamos cambiar el pasado, nuestro foco está en el pasado, y hay, por ejemplo, un arrepentimiento, y yo quisiera poder volver al pasado para cambiar algo que hice, entonces no se supera esta etapa de arrepentimiento constante, o estamos en la añoranza, o por ejemplo, es cuando también las personas que como que todo lo hacen súper despacio, llegan tarde a todas partes, todo procrastinan, este tipo de situaciones. Y finalmente, ya para terminar este recorderis, hablamos de también cuando se trata de temas autoinmunes, en donde lo que quisiéramos es poder eliminar literalmente el tiempo, es que el tiempo pase es realmente muy, muy peligroso. Entonces queremos que no siga pasando el tiempo, porque lo que viene, si el tiempo sigue sucediendo, es muy estresante, o, por ejemplo, tiene un componente de culpa, y es que yo necesito detener algo que empezó porque yo lo inicié, o porque lo inicié muy rápido, porque como me aceleré, y ahora cómo lo detengo, y es mi culpa, me lo vivo de esa manera. Entonces esos son como los conflictos, así como a súper grandes rasgos, para hacer un recordar de lo que hablamos la vez pasada. Si quieren, la vez pasada lo hablamos con mucho más detalle, lo hablamos con ejemplos, entonces si no lo vieron, los invitamos también a que lo vean, y vamos a continuar entonces con la información que nos tiene Nove de cómo la alimentación también y la nutrición también impactan y tienen que ver con nuestra tiroides. Bien. Bueno, a ver, Diane, tal cual vos lo decís, o sea, el que la tiroides empiece a funcionar en forma incorrecta viene por todo este trasfondo, por esta adaptación que es el cuerpo frente a esa situación que vivió como dramática y traumática, en cierto modo. Pero, ¿qué rol va a tener entonces la alimentación? La alimentación es lo que siempre decimos, la alimentación es lo que prepara como el terreno que le decimos nosotras, es como la condición de la cual esa situación que vamos a vivir como dramática, de dónde estamos partiendo, o sea, de qué base cuando nosotros vivamos esa situación estamos viviendo. Entonces, si nuestro cuerpo ya está estresado, ya está en un estado de conflicto interno, cuando llegue esa situación, nos va a costar mucho más poder gestionarla. Y ahí es cuando pueden pasar varias cosas, o que se desarrolle mucho más rápido ese hipotiroidismo o hipertiroidismo, o que sea como con mayor gravedad. Va a depender, pero si nuestro terreno ya está tranquilo de base, seguramente esa situación la podamos gestionar mucho mejor y el impacto no sea tan grande. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la alimentación para ayudar? Y por alimentación, no solo alimentación, sino como hábitos, porque van a ser algunos más que la alimentación. Entonces, por un lado tenemos la dieta. ¿A qué nos referimos? La glándula tiroides funciona, o sea, necesita cierta materia prima para poder producir esa forma ciertas de las hormonas. ¿Cuáles son esos nutrientes que necesita? Y necesita de selenio, necesita de zinc, de yodo, de magnesio, esos cuatro principalmente. Y también necesita de la vitamina D para poder producir las hormonas. La vitamina D es una vitamina que permite la síntesis de muchas hormonas en nuestro organismo. Entonces, si nosotros tenemos alguna deficiencia en estos minerales o en esta vitamina, ya la función de la tiroides se va a ver afectada, porque no está
funcionando, o sea, no tiene la materia prima para producir las hormonas que tiene que producir. Entonces, si encima, como decimos, a eso después le sumamos esta situación que me genera un shock, ¿de dónde va a poder, como decimos, de dónde va a tirar la tiroides si ya venía funcionando como podía? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, tenemos lo que lo que es el estrés, que hoy es una pandemia, diría yo, el estrés. O sea, creo que no hay persona que en algún momento de su día o de su semana no pase por una situación de estrés. Y qué poca formación tenemos en aprender a gestionarlo. ¿Y qué pasa con la tiroides y el estrés? Van totalmente de la mano. Fíjate que en cierto modo tiene una relación con lo que es la situación que vivimos, ¿no? Ese mismo estrés que te genera el no llegó a cubrir los tiempos, o quiero ir más rápido, o quiero ir más despacio. Es un estrés lo que está produciéndose adentro. Entonces, ¿qué ocurre? El estrés, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? O sea, ¿por qué nos sentimos estresados? Porque nuestro organismo lo que hace, las glándulas suprarrenales, que son las que están encima del riñón, van a liberar las hormonas del estrés, que son el cortisol, la adrenalina y noradrenalina. Principalmente es el cortisol el que más nos altera y nos pone en esta situación de alerta, de hay algo de lo que nos tenemos que defender. Cuando eso pasa, primero, puede pasar por esta situación que vos decías, que se vive como dramática, una situación puntual. Pero si encima, ya en nuestro entorno, en nuestro día a día, estamos viviendo una situación de estrés, estamos en un estrés constante, imagínate el nivel de cortisol a lo que están súper altos. Cuando ese nivel de cortisol está tan alto, la T4, que es T4 libre, que es una de las hormonas que libera la tiroides, va a disminuir. ¿Y por qué? Porque la T4 libre lo que hace es acelerar al organismo, acelera el metabolismo. Entonces, si ya el cortisol me está acelerando y me está poniendo en mucha alerta, el organismo necesita regularse, porque no, si se sobrepasa, se quema en cierto modo, es como una máquina. Entonces, ¿qué hace? Muy inteligente, como necesito estar alerta porque hay una amenaza, voy a bajar la producción de T4 libre. Cuando eso pasa, no solamente la función tiroidea disminuye y por ende la liberación de T4, sino que encima nuestro metabolismo se hace más lento. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un estado de súper alerta, pero estamos cansados. Y eso es tan típico de la tiroides. Estoy alerta, no puedo dormir, estoy como alterado, pero a la vez vivo agotado. Y claro, porque hay un desbalance. Por otro lado, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un estrés tan largo, exacto, tal como dice Teresa, es un círculo vicioso. El estrés altera la tiroides y la tiroides produce más estrés. Cuando nosotros no aprendemos a gestionar ese estrés y el estrés sigue alto, el cortisol sigue tan alto, la glándula suprarrenal, que es la que libera el cortisol, se termina agotando, porque está constantemente produciendo cortisol. Cuando se agota, deja de producir cortisol. Y ahí ya teníamos T4 baja. Y no solamente que había poca T4, sino que al cortisol no liberarse, la T4 no se puede activar a su forma activa, que es la T3. Entonces, no solamente tengo poca T4, sino que encima no se activa. Peor, más desastre hacemos. Y fíjate, Diane, que algo que se suele hacer, si no se ve desde este enfoque más global, es que, claro, uno se hace análisis, mira, la T4 está baja, listo, suplementamos T4. Pero no, tenemos que ir a ver si el cortisol está alto. Porque si el cortisol está alto, yo voy a suplementar T4, voy a poner la curita, pero esto es ficticio eso, mi glándula sigue funcionando mal. Entonces, no se trata de aumentar T4, sino de bajar el cortisol para que la tiroides pueda funcionar correctamente. Es que siempre la pregunta tiene que ser ¿para qué mi cuerpo lo está haciendo, no? ¿Para qué mi cuerpo hizo esa modificación, hizo esa adaptación en el cortisol, en la T3, en la T4, en cualquiera, que además las hormonas reaccionan muy rápidamente, ¿no? La reacción del conflicto, de cualquier situación que el sistema nervioso le diga al cerebro está pasando,
le da la orden a la hormona y el cambio es inmediato, pero siempre va a ser o lo inhibe o el verbo contrario, inhibe la producción de la... Estimula. Esto, lo inhibe, lo estimula, pero por una razón. Hay una razón por la que el cuerpo dice necesito inhibirlo o estimularlo. No es solamente decir como si se inhibió, estimulémosla. Si está muy estimulada, inhibámosla. No, esa es la curita, ¿no? Exacto. Es una curita que estaba más peleando porque es como el cuerpo luchando, lo inhibe o lo estimula para hacerse cargo de un estrés. Exacto. Entonces el pobre está haciendo esfuerzo, se está saliendo de su normalidad para poder ayudar a gestionar un estrés y encima luchándole para otro lado, ¿no? Haciendo todo lo contrario. Entonces, generamos aún más desorden, porque imagínate, si el cortisol sigue estando alto y yo estoy suplementando T4, que la T4 nos acelera y el cortisol genera alerta, estoy sobrecargando el sistema nervioso. Sí. O sea, puede terminar saliendo por cualquier otro lado, es terrible. Y ahora que tú le dices esto sobrecargando el sistema nervioso, algo que acabo de anotar acá es, cuando estabas hablando de cortisol, como que recordé, como que lo traje a la mente, y es pensar que muchas de las cosas, que la gran mayoría de las ideas que tenemos que nos generan estrés y que activan el cortisol son imaginarias, ¿no? En realidad no, son cosas que estamos pensando si suceden y qué tal si me pasa, y qué tal si sucede, y qué tal, con el solo qué tal si, el cuerpo se prepara para ese qué tal si que no está ocurriendo, y pues tiene que, o sea, se sube el cortisol, se empezó. Y si entonces ahora el sistema nervioso está alterado, voy a imaginarme todavía más cosas. De hecho, yo te voy a contar lo que a mí me pasó con la tiroides. Cuando yo tuve tiroiditis de Hashimoto, yo tenía episodios de paranoia. Yo veía enemigos en todas partes, riesgos en todas partes. Cosas que normalmente, para mí, yo sabía que eso no eran un problema, empezaron a ser súper problemáticas. Yo, por ejemplo, en esos días tenía una idea súper obsesiva de que me iban a poner un parche. Que iba a parquear donde no era o que me iban a robar el carro. O sea, alrededor del carro tenía una obsesión con que me iban a pasar. Y yo sabía que yo en ese tipo de cosas soy muy tranquila. Y decía, esto no es normal. O sea, pero mi proceso de autoobservación era el que me permitía decir, esto no es normal. Que yo esté tan paranoica con esto no es normal. Ya empezó todo el tema de ya específicamente sentir ardor en mi cuello, sudores, y en la noche me despertaba asustadísima, pensando que alguien iba a entrar al cuarto a hacerme daño. Es totalmente imaginarios, absolutamente imaginarios. ¿A raíz de qué? La tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál era el conflicto? La verdad no lo sé, en esa época no sabía de 5 leyes y no sé exactamente qué fue lo que me ayudó para salir de la tiroiditis de Hashimoto. Después de la tiroiditis, ya no Hashimoto, sí sé que trabajé mucho el tema del acelere, de querer meter muchas cosas de no sentirme suficiente, en realidad era el punto. No sentirme suficiente, entonces sentía que tenía que llenar y hacer muchas cosas a la vez. Entonces eso fue lo que específicamente el conflicto que yo tuve que trabajar. Necesito lograr 20.000 cosas a la vez para satisfacer a mi jefe, para satisfacer afuera. Entonces, ese fue mi trabajo. Pero entonces ahora que tú lo dices, recuerdo eso. Yo decía, claro, tenía la locura del cortisol, la tiroides en paranoia absoluta. En realidad no había tal peligro, pero yo tenía todos los peligros imaginarios. Tal cual, tal cual. Lo que siempre decimos, ¿no? El inconsciente al final no sabe qué es real y qué no. Y está todo en nuestra base real lo que nosotros querramos que sea real. Entonces, es una súper herramienta o no, según cómo lo usemos. Sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, volviendo a tema hormonas, cómo está relacionado, también hay una relación muy directa con los niveles de estrógenos y de progesterona. Por eso es que hay mucho más
digamos, mucha más reacción de hipo o hipertiroidismo en mujeres. ¿Por qué? Porque frente a una situación que la puede vivir un hombre o una mujer, la mujer si ya viene con un desbalance en nivel de progesterona y de estrógenos, es más propensa a que la tiroides se afecte más rápido. Entonces, si nuestros niveles de estrógenos están elevados, la tiroides va a empezar a disminuir su función, de nuevo, para contrarrestar ese efecto. Lo mismo pasa si la progesterona está baja. Si la progesterona está baja, la tiroides disminuye la función. Entonces, ahí empezamos a ver que hay toda una conexión en nuestras hormonas y que volvemos a lo mismo. Antes de suplementar T4, que es lo que se suele suplementar, chequeemos qué está pasando por el otro lado. ¿Cómo está mi nivel de estrógeno, mi progesterona, mi cortisol? Si no, esa suplementación que estoy haciendo es al vicio. No tiene sentido. Porque el problema no está en la tiroides. Es como hablábamos recién con el cortisol. Y algo súper importante a nivel de hormonas es la insulina. La insulina eleva disminución en la función de la tiroides. ¿Qué ocurre? Hoy en día, volvemos a ver, hay como una pandemia de insulina elevada en las personas producto de la mala alimentación. Y acá es donde vemos la alimentación cómo juega. La alimentación, si nosotros basamos nuestra alimentación en azúcar, en harinas procesadas, en estas harinas blancas, los niveles de insulina se disparan, viven súper altos. Hoy en día es lo que la mayoría, no quiero generalizar tanto, pero muchísimas personas están consumiendo constantemente. Se levantan, desayunan una tostada con mermelada. A las 2 horas tienen hambre de nuevo, obviamente, porque ya la glucosa cayó por el pico de insulina que tuvieron. Entonces, tomamos un jugo de naranja. Vuelve a dispararse la insulina, vuelve a caer de golpe. Y así estamos todo el día, después como una pasta blanca, después como un arroz blanco, después como una factura, una media luna, y seguimos todo el día generando esos picos de insulina y nuestra tiroides dejando de funcionar. Claro. Volvemos a lo mismo. Revisen niveles de insulina si tienen alterados los niveles de tiroides. ¿Qué otras cuestiones también están relacionadas? El tema de toxinas, las toxinas ambientales que hoy se ve tanto. Hay una en particular que necesito chequear los nombres porque son raros, son los percloratos. Los percloratos están en lo que es, se me fue la palabra, en explosivos se usa el perclorato. Y es muy común en fertilizantes. Por ende está en todo lo que sea vegetales, pero principalmente se acumula en todo lo que es reino animal que se alimenta de los pastos. Entonces, todo lo que sea carnes, lo que es lácteos y el pescado, también porque queda como anclado en el agua, producto de la contaminación. Todo eso afecta muchísimo a la tiroides. Todos esos tóxicos van a afectar directamente. Esto que siempre hablamos, Diane, de que los tóxicos son como una excepción a tener que vivir un shock, muy bien. Entonces va por ese lado. También lo que es medicamentos. Todos los medicamentos que contengan litio, como suelen ser los que se utilizan en trastornos de bipolaridad, los antiarrítmicos y los inmunomoduladores, todos ese tipo de medicamentos afecta directamente a la tiroides. Entonces también, no estoy diciendo que no los tomen si están ante una arritmia, pero sí que tengan en cuenta sobre todo hacer chequeos para ver en qué medida está afectando a mi tiroides y también volvemos a lo mismo, chequeen las otras hormonas, porque siempre, si esto va en cadena y podemos hacer algo para por lo menos regular mi nivel de cortisol, lo podemos regular con acciones diarias, ya ese medicamento que estoy tomando para la arritmia va a disminuir ese impacto en mi tiroides. No tenemos que evitar siempre saturar al sistema, por más que sea mínimo lo que podemos hacer. Ya estamos aliviando el cuerpo siempre busca autosanarse, pero si yo se lo pongo difícil por todos lados, va a colapsar. Si nos ponemos en nuestro propio camino, nos ponemos el palo de la rueda a nosotros mismos. Exactamente, exactamente.
Y no, por ahí también no tomamos noción de lo importante que es, aunque sea una cosita. Esto que hablamos de decir, sí, tengo que tomar este medicamento porque no me queda otra opción. Está bien, eso no lo saquemos porque hay una arritmia, hay que cubrirlo, pero veamos también todo el resto, porque capaz que aliviando todo lo otro, ya estoy aliviando a mi organismo. Entonces, no minimicemos lo que podemos hacer. Después, otra de las cuestiones es el intestino. Yo en mi perfil vivo hablando del intestino porque hoy en día es un poco de la evidencia científica que hay. El intestino es, habla el segundo cerebro, bueno, yo diría que es el primero. Mira, está Mari, que incluso ella lo dijo, de ahí lo aprendí, que se forma primero que todo, o sea, antes que el cerebro del sistema nervioso se forma el intestino, así que yo diría que es el primer cerebro. Y realmente tiene un impacto, Tiene todo el sentido, claro. tiene un impacto impresionante en lo que es la salud de la tiroides. Si nosotros tenemos un intestino dañado, que podemos asociarlo a una permeabilidad intestinal, para que me entiendan, cuando hablamos de permeabilidad intestinal es el intestino tiene muchas capas. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, por agentes externos, por alimentos que no son los correctos, alimentos no digeridos correctamente, por desbalances en las bacterias que están en el intestino, se puede dañar. Cuando eso se daña es como si se perforara. Entonces imagínense que todo lo que entra al intestino, que viene a terminar de digerirse, se filtra. ¿Y a dónde se filtra? A la circulación. Y eso empieza a invadir el sistema donde no debería estar, porque ahí sí tenemos nutrientes, pero también tenemos las sustancias de desechos que deberían seguir su curso. Entonces, esa permeabilidad intestinal va a sobreactivar el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico sobreactivo va a alterar la función tiroidea. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? O sea, tenemos que tener en cuenta qué es lo que me genera una permeabilidad intestinal. El estrés, que es lo que hablábamos recién, fíjense que todo está unido, no se sabe qué va primero, si el huevo o la gallina, pero está todo unido. Después, el hecho de ciertos medicamentos, como es los antibióticos, vuelvo a repetir, no es que no hay que tomar más antibióticos, no, pero el antibiótico en su justa medida. Si yo estoy ante una infección, obviamente voy a tomar un antibiótico porque es un proceso muy fuerte que mi cuerpo solo seguramente le va a costar mucho reparar. Pero el problema es que hoy en día tengo un resfrío, bueno, me tomo un Optamos Duo, seguro se me pasa. O sea, perdón, primero me estoy automedicando. Y segundo, ni siquiera sé si ese antibiótico que estoy tomando es realmente para lo que tengo. Entonces, ahí es donde Además, puede que esté tomando un antibiótico que no era necesario. ¿Y qué pasa con... además que recordemos que desde las 5 leyes hablamos de que los microorganismos, cambiamos totalmente la percepción que tenemos de los microorganismos, ¿no? Ya sabemos que los microorganismos no son los causantes de las enfermedades que están presentes, pero no son quienes los causan. Yo vuelvo a repetir la metáfora de los bomberos, que los bomberos estén en la escena del incendio no significa que son los culpables, vienen a ayudar y entonces sería lo mismo, como decir que hay un microorganismo es porque es el culpable que se armó el incendio. Entonces cambiar completamente, el solo hecho de cambiar la forma en la que vemos a los microorganismos ya nos va a cambiar la forma en la que el cuerpo reacciona, la cantidad de estrés que le ponemos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces habrá muchas ocasiones en las que podemos empezar a entender que no es necesario atacar a los bomberos. Habrá otras en las que por criterio médico, por la cantidad de estrés, por lo que sea, es adecuado, pero ya en este momento podemos mover un poquitico el límite de cuándo sí recurrimos a los antibióticos y cuándo no, y sobre todo que no sé qué tanto en Argentina pasa, pero en Colombia pasa, lo hacemos, automedicarnos antibióticos, ¿no? Entonces ya ante cualquier idea de que posiblemente hay una bacteria a tomar antibióticos, cuando pues sabemos que eso también genera una resistencia y que el cuerpo, o sea, los microorganismos ayudan al cuerpo a reparar. Pues si no lo hace en algunos casos nos quedamos sin esa posibilidad, entonces que hubieran ayudado a reparar más fácilmente, pues ya no existe esa posibilidad.
y en otros casos pues el cuerpo va a seguir diciendo, esto es mi manera de arreglarlo, pues me ponen antibiótico, yo pongo más bomberos. ¿Sí? Entonces entramos en una guerra realmente innecesaria, pues por falta de comprensión, ¿no? Pero bueno, eso ya no nos va a pasar a nosotros. ¿Qué pasa? No solamente va a matar el antibiótico, no solamente mata esa bacteria que nos está enfermando, entre comillas, como para que me entiendan, sino que mata todo. O sea, toda bacteria que esté dando vuelta por mi organismo. Y es lo que les digo, en el intestino estamos llenos de bacterias, pero que son buenas, que las necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros abusamos del antibiótico, ya el intestino va a generar una permeabilidad intestinal. O sea, estamos creando un daño terrible porque arrasa con todo, no discrimina. Entonces, para empezar realmente a tomar esa conciencia de no tomemos antibióticos por tomar. También, lo otro que genera ese daño intestinal, también se utiliza muchísimo en Argentina, son los antiácidos, el omeprazol. Es como, toma omeprazol en consulta. Medicamento omeprazol, no, pero lo tomo solo con acidez. ¿Perdón? ¿No es normal? O sea, entonces, volvemos a lo mismo, guarda con abusar de estos medicamentos. En lugar de vivir a omeprazol, primero chequeemos. Estoy haciendo algo mal de alimentación porque estoy teniendo tanta acidez. ¿Qué está pasando a nivel emocional que cada vez que como tengo acidez? ¿Qué me está generando ese alimento? ¿Cuál es el conflicto? Exactamente. ¿Cuál es el conflicto biológico que está detrás de esa acidez? Exactamente. Entonces, clave, empecemos a bajar los medicamentos. Y bueno, y obviamente la permeabilidad intestinal también va muy asociado a, puede ser algún conflicto de base, obviamente, estamos hablando de intestino, pero también puede ir muy ligado a la calidad de lo que estoy comiendo. Y acá hay una asociación muy grande con el consumo del gluten. Hoy en día se ha visto que el gluten es un alimento, es una proteína que nuestro organismo no puede digerir. Solamente que, como ocurre con la lactosa, producto de que nos exponemos desde muy chicos, el cuerpo va generando adaptaciones y lo toleramos. Pero frente a una situación donde tengo mucho estrés, donde mi tiroides no está funcionando correctamente, si yo como gluten, vuelvo a saturar el sistema. Entonces, frente a situaciones donde ya vemos que nuestras hormonas tiroideas empiezan a desbalance, saquemos el gluten, le demos ese alivio al cuerpo, que no tenga también que lidiar con eso. Seguramente cuando yo me estabilice voy a volver a tolerar el gluten y no va a pasar nada. Pero en ese momento no está bueno. Seguimos como ahí tocando la llaga. Y después, algo súper importante que se ve muchísimo en estas dietas de moda, sobre todo, que son tan restrictivas, la restricción calórica. Si nosotros caemos en restricciones calóricas extremas, en esto de la dieta de las 500 calorías, ¿qué ocurre? La tiroides libera la hormona T3 reversa, que ¿qué hace justamente? Frena la función tiroidea. ¿Por qué? Porque como dije, la tiroides está muy relacionada al metabolismo. ¿Qué va a hacer esto? Que se frene nuestro metabolismo, que se reduzca. ¿Y por qué? Por esto que siempre hablamos. Si me entra poca caloría, me entra poca energía, el cuerpo entra en modo ahorro porque tiene que sobrevivir, va a bajar su gasto. Es tan inteligente el cuerpo que si me entran 500 calorías no va a seguir gastando 2000. Va a decir, ok, me entran 500, tengo que sobrevivir, voy a bajar mi gasto energético, voy a disminuir funciones que no son esenciales, voy a dejar de producir progesterona, voy a dejar esto que hablábamos, se afecta a la tiroides automáticamente. Entonces, cuidado con estas dietas tan estrictas porque podemos generar un desbalance muy grande en el organismo. Claro que sí. Claro, y el cuerpo vuelve y juega, se adapta, ¿no? O sea, no lo está haciendo con la inteligencia de, listo, si no tengo tantos recursos, pues le bajamos a qué funciones puedo reducir, ¿no? ¿Qué economía puedo empezar a hacer? Y a hacer esa adaptación. Exacto. Entonces, como para que se lleven, entendiendo todos estos procesos que pasan, en qué nos tenemos que enfocar, sea que estamos camino a o que ya tengo
porque acuérdense, no vas a ser hipotiroideo o hipertiroideo toda tu vida, o sea, no, esto se puede corregir. Por Sí, favor. importantísimo. O sea, alerta, alerta, alerta. No tienes que, no compremos estas sentencias eternas, porque el cuerpo está en su forma de funcionar normal, forma de funcionar en emergencia, que es lo que llamamos la fase activa, que yo lo vamos como para facilitar las recordaciones cuando estoy en urgencia, necesitando atender un estrés, una situación, un problema, o me estoy reparando. Pero una vez esa situación se regula, entonces ya no está sucediendo más, me reparo. Si no me interpongo, si no detengo la reparación, y además aprendo, porque eso es lo importante también, que tengamos en cuenta que descodificamos para que el programa también termine y para que la próxima vez que tengamos una situación similar, tengamos otros recursos más a nivel de nuestra conciencia, más a nivel de nuestras emociones, más de nuestras interpretaciones, que permitan que esa situación, si volvemos a ver una situación similar, no activemos nuevamente los recursos biológicos. ¿Sí? Entonces se sale de ahí. Nada, la única cosa que se cronifica son esos conflictos cuando siempre nosotros mismos nos ponemos el palo en la rueda y no terminamos el programa, o frente a los mismos conflictos volvemos a activar el mismo programa porque no hemos aprendido a hacerlo de una manera diferente. Pero siempre para eso está la descodificación, para que podamos aprender, desaprender este programa que en algún momento funcionó y que entonces la biología dice, yo siempre utilizo una frase de un comentarista deportivo que lo escuché de que decía, fórmula que funciona no se cambia. Entonces, eso es lo que el cerebro dice, esto funcionó, ya él no se pone a pensar, ¿será que lo puedo hacer mejor? ¿Será que hay otra forma de hacerlo más rápida, más eficiente, menos? No, entonces hay que ayudarle a que haga esa conciencia de que sí lo puede hacer de otra manera, de que sí tiene otros recursos, de que sí tiene otras formas de verlo, o por ejemplo de que es que ya no necesitas hacerlo así, porque las situaciones ya no son las mismas. Entonces hay que decirle, hay que darle ese empujoncito. Y ese empujoncito es lo que hacemos en terapia, en la terapia de descodificación biológica, hacer esa conciencia sobre la existencia y poderle decir, listo, la próxima vez, si se te volviera a presentar una situación igual, tienes otras maneras de reaccionar. Pues se sale de ahí. Pero hay muchos conflictos, hay muchas etiquetas en la medicina convencional que son como sentencias de esto ya no va a cambiar, al punto que ya empezamos a ponerlo en una identidad, ¿no? Entonces es que yo soy alérgico, es que yo soy rinítico, es que yo soy hipertiroideo, es que yo soy, ¿no? Yo soy, ¿no? No, tú no eres eso. Es una situación por la que inicia y termina, siempre y cuando nos hagamos cargo de que así sea, ¿no? Exactamente. Entonces, partiendo de esta base, desde la alimentación, desde nuestros hábitos, podemos, como decimos, ayudar a que nuestro cuerpo, mientras trabajamos este conflicto, se sane, se resuelva más rápido. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar? Uno es con el consumo de lo que es el aminoácido tirosina. Vamos a desglosar eso para que me entiendan. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los que conforman una proteína. O sea, nosotros tenemos una proteína, la rompemos y obtenemos aminoácidos. Hay distintos tipos de aminoácidos. Uno de ellos es el aminoácido tirosina. Tal cual lo dice el nombre, tirosina, tiroides, cumple una función en la formación de lo que son las hormonas tiroideas. Entonces, ¿dónde está este aminoácido? Como es una proteína, lo tenemos en lo que es carnes, pescado, huevos. Entonces, mientras nosotros comamos esos alimentos, ya estamos dándole a la tiroides esa capacidad de funcionar mejor. Por otro lado, lo que mencioné al principio, hacer un correcto aporte de lo que es selenio, zinc, magnesio, yodo. ¿Dónde están estos elementos? En la mayoría de los alimentos. Cada alimento tiene ciertos de ellos. No hay un alimento que se casen, porque hoy se escucha muchísimo
El brócoli tiene mucho calcio. Listo, es lo único que aporta. El brócoli solo para el calcio. No, todos los alimentos tienen una combinación. Por eso es que es tan importante que yo siempre digo variedad. Y algo súper importante, si bien estos minerales están mucho en lo que es pescados, sobre todo el yodo, el leño, están en los moluscos, en las carnes, lácteos, no descuidar lo que es vegetales. En los vegetales tenemos una amplia variedad de minerales que hoy en día muchas personas no están comiendo vegetales y por eso hay tanta deficiencia en nutrientes hoy en día. Entonces, enfocarse en eso, en que haya una gran variedad de alimentos. Después, el omega 3. El omega 3 es clave para la función de la tiroides. ¿Qué es el omega 3? El omega 3 es grasa que nuestro cuerpo no puede sintetizar, que sí o sí hay que adquirirla a través de alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que nos dan omega 3? Pescados, algas, semillas de chía y semillas de lino. Hay en algunos otros alimentos, como les digo, pero son mínimos, no sé, nueces, es muy poquita la cantidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si no se come suficiente pescado, que en Argentina no sé bien cómo es allá, pero en Argentina muy poco el consumo de pescado, no alcanzo a cubrir mis requerimientos omega 3 y el omega 3 es la grasa que es antiinflamatoria. Volvemos a lo mismo. Si estoy ante un estado inflamatorio, mi sistema inmunológico se activa, sabemos que afecta la función de la tiroides. ¿Qué ocurre? El omega 3, al ser antiinflamatorio, tiene que estar en balance con las grasas que son proinflamatorias, que es necesario porque el estado de inflamación es necesario. Por algo yo me golpeo y se inflama. El problema es cuando esa inflamación se cronifica, producto de que no podemos balancearlo. Entonces, ¿cuáles son las opciones? O consumo suficiente pescado, que lo ideal sería 2 veces a la semana, o puedo irme a las fuentes vegetales, las de chío y las de lino. Es importante que para poder absorber ese omega 3 de las semillas las hidraten. Si yo simplemente espolvoreo semillas en mis platos, ese omega 3 no se puede absorber porque la semilla es tan chiquitita que pasa como fibra y se elimina por el intestino grueso. ¿Qué hacemos para que esa semilla sí se pueda absorber? Hidratándola. La ponemos en agua, vas a ver que la semilla de chía ¡ay! Hoy tuve todo el día de consultas, ya el cerebro no me funciona. Noto que voy como... Se crece y se pone como un plan, ¿no? Exacto. Y se forma como un gel. Ese gel lo tenemos que comer, no lo cuelen, porque muchas veces mis pacientes los cuelan. Y como, no. Agarran esa semilla hidratada con ese gel y ponen una cucharada en una ensalada, en el arroz, en lo que ustedes quieran. Cuando lo mezclan, desapareció. Eso. O con frutica, ¿no? A mí me gusta hacerlo con fresas. Ponerle fresitas y proteína de algún sabor. Eso queda como un postre. O sea, por eso te dije que queda como un flan, porque es a mí. Queda súper rico. Entonces, omega 3 es clave. La suplementación con omega 3 que se habla mucho, yo no soy muy partidaria y hablo por mi experiencia. Yo siempre pruebo todo. ¿Qué ocurre? El omega 3 se oxida muy fácil porque es un ácido graso poliinsaturado. Para que no se oxide lo tenemos que guardar refrigerado. ¿Qué ocurre? Genial, o sea, el suplemento llega a mi casa, yo lo guardo en la heladera, pero todo ese tiempo que pasó, generalmente, por lo menos en Argentina, nunca están refrigerados, están en las góndolas de las farmacias. Entonces, si ese omega 3... No tenía ni idea. Yo tengo omega 3 sobre el comedor. Para acordarme, lo tengo ahí sobre el comedor, no tenía ni idea. Bueno, ¿y qué ocurre? El omega 3, si no está refrigerado y se oxida, genera el efecto contrario, una grasa oxidada es proinflamatoria. Por eso es que yo les cuento desde mi experiencia. Yo lo que hice fue, yo desde muy chica, desde los 18 años, que consumo la chía hidratada. Hay una fuerte asociación de omega 3 y colesterol HDL, que es el bueno. Los dos son antioxidantes, entonces van de la mano. Mis niveles de HDL siempre fueron altísimos. O sea, yo me acuerdo, mi homeópata siempre me decía, nunca vi un colesterol HDL así, yo lo tenía en 100, 102, y me decía, esto es increíble porque es súper protector. Bien,
Dejé, cuando empecé a En la suplementar, cara de Pablo, yo creo que varios estamos así como, ¡ah! Ese gesto, digo, no tenía ni idea de esto es tan importante, que son cuando mitos dejé, y vamos repitiendo. exacto, cuando empecé a suplementar con omega 3 dije, ok, dejo la semilla de chía porque para qué, o sea, es como un montón. Mis niveles de HDL empezaron a bajar. De 100, que yo los tenía hacía años, se me bajaron a 60. Y yo dije, ok, esto es lo único que he modificado en mi alimentación. Vamos a volver. Dejé la suplementación, volví a mi semilla de chía, repetí los análisis la semana pasada, lo tengo en 90. Mm. Honestamente, yo siempre hablo desde mi experiencia y desde mis razonamientos más allá de lo que la teoría me dice. Porque hay cosas que sí, el omega 3 es necesario suplementarlo, es verdad. El problema es qué calidad de suplementación estamos teniendo hoy. Claro. Entonces, yo les digo, les recomiendo, vayan a la semilla de chía. Más barato incluso. Más barato, más rico. Exacto. ¿Sí? Y después, lo otro que es clave, que lo mencioné al principio, es la vitamina D. Acuérdense, si no tenemos suficiente vitamina D, nuestra tiroides no puede producir hormonas tiroideas. La vitamina D, ¿de dónde la sacamos? Únicamente del sol. En los alimentos es mínimo lo que hay, no alcanzamos a cubrir. Entonces, esa exposición solar, hoy producto de que hay como un pánico al sol por el cáncer de piel, por todo lo que se habla, nos hemos alejado muchísimo y es súper importante. Sí o sí, todos los días necesitamos exponernos 20 minutos al sol directo, es decir, sin protectores, porque los protectores son bloqueadores. Si nosotros bloqueamos que el sol puede entrar en la piel, no se puede activar la vitamina que tenemos adentro, que necesita activarse con el sol. Entonces, 20 minutos al sol directo, sin protección. Obviamente vamos a elegir las horas que no son pico, o sea, que el sol esté más o menos fuerte, que no sea a las 6 de la mañana que recién está saliendo, pero evitar las horas pico de 11 de la mañana a 4 de la tarde, 5 de la tarde. El sol ahí sí está fuerte y está bueno evitarlo. Pero 9 de la mañana, 6 de la tarde, por lo menos en Argentina, está bien. Eso es clave, sí o sí. Y algo que voy a aprovechar a recalcar, ya que hablé del omega 3 y hablar un poquito de esto de la vitamina D, tengan en cuenta, por lo menos en Argentina, los valores de los laboratorios que toman y muchos médicos como valores normales están mal. Generalmente, por lo menos en Argentina, se habla de si estás arriba de 30, estás bien. Bien, eso está mal. Es arriba de 50. Arriba de 50 Okay. estamos con correcto. Sí, porque tengo entendido que estos valores de referencia están como en el promedio, o sea, no significa que son el ideal, sino que son el promedio de la población, ¿no? Sí. O desactualizados. Entonces, claro, se siguen manejando esos niveles. ¿Y qué ocurre? Con un valor de 30, estoy bajo en vitamina D. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo menos mi forma es, si está por encima de 50, estamos perfectos, seguimos exponiéndonos al sol obviamente, pero estamos bien. Si está entre 30 y 50, yo lo que hago es le dejo elegir al consultante. Le digo, si vas a tener la constancia real de exponerte todos los días 20 minutos, lo dejamos así. Si me dice que no va a poder o que todavía no puede, se suplementa. Y si está por debajo de 30, se suplementa sí o sí. Esté expuesto al sol o no, porque está muy bajo, hay que subirlo. La vitamina D es clave y como les digo, no solamente en lo que es hormonas, sino incluso en muchísimos estados de depresión, que hoy en día hay tantas personas con depresión, hay una fuerte asociación con niveles de deficiencia en vitamina D, todo lo que es a nivel osteoporosis o de nivel óseo, hay una reacción directa con la vitamina D, es lo que permite la absorción del calcio, del magnesio en el hueso. Entonces empezamos a ver que al final la vitamina D está en todo. Y niveles muy bajos traen muchísimas complicaciones que a cada uno, según su conflicto, le va a salir por un lado, va a salir por el otro. Entonces, Sí, ese temor al sol nos ha salido un poquito costoso y ya sabemos, bueno, si nos preocupamos y que como siempre por traer conciencia a la existencia sabemos que no es tan real, o sea que es mucho más dañino el alejarnos del sol que
que el tomarlo realmente tiene muchos más impactos, y pues que también es un tema más de moda y de vender bloqueadores o sea, no, estamos adaptados, ¿no? a vivir en un planeta con sol. Entonces no lo veamos como un enemigo, y ahí es súper importante, yo creo, aclararles que, bueno, uno es, si no estamos adaptados a tomar el sol, tenemos que recuperar esa capacidad, ¿no? Como salgo 5 minutos y ya me quemo, entonces, bueno, pues ya salgo 1, luego salgo 2 y vuelvo a readaptar a mi cuerpo para que pueda tomar ese mecanismo que es natural. Y lo otro es, recordemos que los síntomas en la piel tienen que ver con separación, algo que yo quiero, algo o alguien que yo quiero tener cerca y no lo tengo, o con un contacto impuesto, que es algo que yo lo tengo y no lo quiero, lo tengo cerca y no lo quiero. Entonces, si yo dentro de mis creencias tengo que contacto con el sol es un contacto impuesto que me va a dañar, pues voy a generar la coraza para protegerme de ese contacto impuesto. Entonces se genera un conflicto biológico. Entonces, que también sepamos que el sol, claro, efectivamente necesitamos irnos adaptando, y no se trata de entonces ahora salir al sol desmesuradamente, pero que el sol realmente es nuestro gran amigo, ¿no? Tal No cual. lo contrario. Y más allá de la vitamina D, sabemos que el sol es una cuestión energética que no podemos, no sé, creo que Sí, nadie duda del sol y te energizás. Entonces, bueno, como dice Diane, ir de a poco si no estamos acostumbrados y evitar las horas pico, eso es clave. sí. Mira qué tipo de plantica somos. Entonces, miramos, esta plantica es necesita contacto directo del sol, esta es de sombra, esta es de indirecto. Bueno, yo qué tipo de plantica soy en ese sentido, ¿no? Porque algunas personas efectivamente el no tener sol las deprime muchísimo. Nosotros los colombianos que tenemos esta dicha de estar acá en el trópico, de tener sol constante, cuando por ejemplo, yo he tenido consultantes que al irse a lugares extremos, donde ya no tienen la misma cantidad del sol en el día, entran en depresión. Y es puntualmente eso, la falta de ver el sol radiante, el cielo azul, todo el tiempo. Entonces, en ese momento entran en esa depresión. Entonces, hay que tener también esa consideración. Totalmente, yo sería una de esas. Yo siempre digo, yo irme a estos Sí, yo lugares de también. clima, hay 2 horas de sol, no, me deprimo, o sea, me muero, no puedo. Yo también, yo soy de las que el día está alegre si hay sol, el día está triste si no hay sol. Sí, literal, sí. Tal cual. Y como última recomendación, que tiene que ver con esto del estrógeno que les decía, el tema de la soja. En Argentina, sobre todo, que somos como el granero, se produce muchísima soja y claramente es una opción que utilizan muchísimo los que son veganos, vegetarianos. ¿Qué ocurre? La soja, primero que está sumamente transgénica, o sea, se la ha modificado muchísimo y eso está generando muchísimas complicaciones a nivel salud porque es un grano que está totalmente como manoseado, o sea, no es lo original. Y aparte, absorbe muchísimos agroquímicos, porque producto de no perder cosechas se le pone muchísimos agroquímicos que son muy nocivos. Entonces, la soja, primero con todos esos componentes, y aparte, encima, la soja naturalmente es estrogénica, eleva el estrógeno. Entonces, si estamos frente a toda esta situación de mucho estrés y encima consumo muchísima soja, seguramente también me va a generar una alteración a nivel tiroideo. Entonces, la soja ir con mayor cuidado. Tenemos otras fuentes de proteínas a nivel vegetal y a nivel vegetarianos y veganos que pueden utilizarlos sin abusar. Si es para consumir de vez en cuando no pasa nada, pero que no sea todo el tiempo basar nuestra alimentación en la soja. Genial. Qué cantidad de cosas tan impresionantes de hacer conciencia sobre la alimentación, conciencia sobre la existencia en nuestra alimentación. Yo quiero agregar algo, y lo escuchaba hace unos días, y ya, cuánta razón hay en que nosotros a veces decimos que, o nosotros no, algunas personas nos pasa, no los voy a meter en mi barco,
Pero nos pasa que a veces pensamos en que los alimentos orgánicos que están siendo, que no se cultivan con pesticidas, que todo eso, pues son más costosos. Efectivamente son más costosos. Pero tiene que ver también con nuestros hábitos de consumo. Entonces, si nosotros decidimos y cada vez que podamos, apoyamos a los productores de alimentos orgánicos, primero los estamos ayudando para que podamos seguir teniendo oferta y esa oferta siga creciendo, y la demanda de los alimentos que no cumplen, que no son saludables, también empiece a bajar. O sea, nuestras decisiones también generan cambios en la oferta que vamos a tener. Entonces, si se dan cuenta, cada vez es más común encontrar productos, ofertas, gente que está haciendo esfuerzos importantes porque tengamos una alimentación de calidad, pero necesitan que nos apoyemos, ¿cierto? Entonces, que nosotros también seamos conscientes de cada vez que podamos. Pues, al principio puede ser más complicadito, puede ser más un esfuerzo, pero es un esfuerzo que después que se ve en la salud. O sea, o compramos salud o compramos enfermedad. Entonces, o compramos salud con las elecciones que hacemos de nuestros alimentos, o el pajarcito mental que nos echamos de cuando compramos, lo vamos a comprar después con medicamentos, entonces que ya no va a ser, que ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, Exacto. vale la pena que hagamos ese esfuerzo, ¿no? Totalmente, es lo que decíamos la vez pasada, que al final el cambio siempre como que estamos culpabilizando, diciendo, ay, la industria no cambia, y al final en realidad el cambio empieza por nosotros, en función a nuestra demanda es lo que la industria... Los productos que nosotros no compremos, pues con el tiempo van a dejar de ofrecerse, y los que nosotros compremos van a ir hacia allá. Entonces nosotros también tenemos que exigirle al mercado lo que nos provee. Y lo otro que también quería como agregar, como para complementar, es que el orden en el que ponemos las cosas, ¿no? Porque a veces como que pensamos, bueno, primero la primera solución es el medicamento, y por ahí sí puedo, y sin eso voy a pensar en ir a mirar si cambio la alimentación, si de pronto escodifico, pero eso escodificar es como un lujo, y vamos dejando como esas opciones de último. Y resulta que sería mucho mejor si ponemos el orden correcto, y es primero le demos la oportunidad a nuestro cuerpo y nos hagamos cargo de nuestro cuerpo, porque tú no me dejarás mentir, ¿no? Nuestro cuerpo tiene la farmacia completa que necesita adentro. Entonces, cualquier cosa que se encuentre en una pastilla que tú vas a comprar y la puedes consumir, tu cuerpo tiene la capacidad de generarlo. El tema es que efectivamente el cerebro le dé la orden de hacerlo. Y ahí es cuando tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato de la descodificación. Si el cuerpo, ¿por qué dejó de producirlo? ¿A qué adaptación se está haciendo para que deje de hacerlo? Y si necesitara, pues que efectivamente lo pueda volver a producir si lo necesita. Pero siempre démosle la primera oportunidad a nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta. Entonces cambiemos esa idea que tenemos de como tener a la farmacéutica como de primera opción y como los que saben y como la autoridad, porque eso definitivamente es una gran distorsión que tenemos en este momento y que tenemos que corregir. Exacto. Entendamos que el medicamento lo que en realidad viene a hacer no es a curarnos, sino a simplemente aliviarnos el síntoma. Lo podemos utilizar frente, como decíamos, a situaciones extremas o frente a algún momento que yo esté atravesando que realmente, como esos momentos que me dicen no puedo más con mi vida, necesito una ayuda. Bueno, calmo el síntoma para poder ocuparme, pero nos ocupemos realmente, no silenciemos, digamos como si ya no estuviera, porque sigue estando. Y por eso cronificamos las enfermedades. Exactamente, así es. Bueno, 6:59 en Colombia. El tiempo justo. Muchísimas gracias, Noé, por toda esta información tan valiosa. Para los que están llegando ya al final, y no vieron todo, lo tienen que ver. Es que hubo muchas cosas de mitos, ideas con la alimentación, que quedamos con la boca abierta. ¿Cómo así? Esto es tan cotidiano, y ahora no nos dio una clase
magistral de ideas maravillosas de nutrición para que nosotros realmente nos estemos cuidando este templo como se merece, ¿no? Entonces vale la pena que lo vean con juicio. Ya saben que vamos a dejar este video en las grabaciones en Instagram, que también va a estar en YouTube. Compartan esta información. Nuestros patrocinadores son ustedes, compartiendo con sus me gusta, con sus comentarios. Son los únicos que nos apoyan pues para que nosotros podamos seguir estando acá todos los miércoles acompañándoles y dándoles información que definitivamente mejore nuestra calidad de vida. Tal cual. Gracias a todos por acompañarnos y cualquier duda, como siempre, nos van escribiendo en los comentarios y los buscamos ayudarlos. Vale. Bueno, feliz noche, te mando un abrazo. Chao. Chao.